Muchas gracias, Rahil. También muchas gracias a todos por participar en este foro y también felicitaciones a todo el equipo de la DIR por la excelente planificación y ejecución de este evento. Quisiera aprovechar haciendo una pequeña introducción acerca de lo que es la filtración por cartuchos, por qué se utiliza y en qué consiste en los sistemas de desalación. Y hablamos de desalación de agua de mar y desalación de agua salobre. En la parte de arriba vemos un diagrama típico de lo que es la desalación de agua de mar con sistemas de membranas de ósmosis inversa, donde el pretratamiento convencional consiste en un tratamiento físico-químico, donde normalmente hay desbaste grueso, luego hay coagulación-floculación, seguido por filtración por medio granular, por lo general filtros multimedia, que pueden ser una o doble etapa, y la última etapa del pretratamiento es la filtración por cartuchos justo antes de entrar a las membranas de ósmosis inversa. Esto, quiero hacer un paréntesis aquí, no significa que la filtración por cartuchos está allí para hacer un último tratamiento y llevar la calidad del agua a cierto nivel. Realmente no es así. Es principalmente para proteger la bomba de alta presión que está justo después del filtro de cartuchos y justo antes de las membranas, y también para proteger las membranas. Estos dos equipos son de los que tienen un mayor valor cuando se hace la inversión en una planta y que por lo tanto es importante protegerlos. Entonces, pensemos en el filtro de cartucho como si fuese un fusible en un sistema eléctrico. Está allí para proteger otros componentes que tienen muchísimo más costo y es necesario protegerlos. Y es preferible que se queme el fusible y no que se queme alguno de estos componentes. Igualmente, en la filtración, en el pretratamiento, se incluyen estos filtros de cartucho para proteger bombas de alta presión y membranas de ósmosis inversa. Algo similar ocurre en una configuración de planta desaladora que se hace cada vez más común, que es donde el pretratamiento incluye filtración por membranas, ya sea membranas de microfiltración o de ultrafiltración. Igualmente, cuando hay el riesgo de que haya sólidos que entren en algún momento al sistema, ya sea porque hubo un problema en el pretratamiento, incluyendo algún problema con las membranas de ultrafiltración, o también cuando hay un tanque, sobre todo cuando hay un tanque de almacenamiento del permeado de la ultrafiltración antes de llegar a la ósmosis, puede haber problemas de contaminación y esos sólidos que pudieran entrar allí pueden disminuir la vida útil o incluso dañar bombas de alta presión y membranas. Entonces, para protegerlas, simplemente se agrega la filtración por cartuchos como medida de seguridad. De hecho, este punto, en este tipo de plantas donde hay membranas de ultrafiltración en el pretratamiento, es fuente de debate entre los expertos a nivel global en desalación. De hecho, muestro en esta diapositiva uno de estos expertos a nivel mundial que hace un comentario donde levanta este tema y básicamente pone en el tapete este debate. ¿Tiene o no tiene sentido la filtración por cartuchos cuando se supone que la filtración con membranas de ultrafiltración llevan la calidad del agua a un nivel superior al que pueden tener con una filtración por cartuchos que se considera microfiltración, por lo general 5 micras? Realmente, técnicamente, el agua que sale de la ultrafiltración es de mejor calidad, por lo tanto, cabe la pregunta, ¿tiene o no tiene sentido? Y vemos, por cierto, ahí está el enlace de LinkedIn, por si acaso le quieren hacer una foto, alguno quiere mirar este debate, está muy interesante sobre qué es lo que opinan los expertos. Vemos en esta otra diapositiva otros expertos opinando al respecto, donde se argumenta que realmente es cierto que no están allí los cartuchos para mejorar la calidad del agua que puede aportar una ultrafiltración. Sin embargo, hay dos funciones fundamentales que yo creo que es
importantísimo que todos tengamos muy claro cuál es el papel que juega la filtración por cartuchos en las plantas desaladoras, y es proteger bombas de alta presión y membranas de osmosis inversa. Y por eso cabe la utilización de, de estos equipos en estas desaladoras, incluso cuando hay membranas de ultrafiltración en el pretratamiento. Ahora, entremos un poco en más detalle qué es lo que hacen los filtros por cartucho, por qué están allí. Ellos lo que hacen es remover sólidos suspendidos en el agua que ya está pretratada a través de una barrera física. Es decir, sólidos disueltos que puedan incrustar o que puedan ensuciar las membranas, realmente no van a ser retenidos en esta etapa del proceso. Sí, ciertos sólidos de cierto tamaño que potencialmente son dañinos y que pueden o dañar bombas de alta presión, membranas de osmosis inversa, o disminuir su vida útil. Y otros factores que entran en juego también es la frecuencia de limpieza de membranas, una cantidad de cosas que queremos controlar, y por eso existen los filtros de cartucho en el proceso. En la mayoría de los casos, los cartuchos son de 2.5 pulgadas de diámetro, la longitud puede variar entre 10 y 70 pulgadas, en plantas medianas y grandes, a partir de 40 pulgadas solemos ver los cartuchos, y lo que es más importante es la selectividad que tienen estos cartuchos. Deben ser capaces de retener la inmensa mayoría de partículas mayores de 5 micras, o iguales o mayores a 5 micras. ¿Y esto quién lo requiere? Los fabricantes de las bombas de alta presión y de membranas de osmosis inversa. Van a decir, en determinados casos, yo doy mi garantía para que mi equipo va a funcionar bien si el agua de entrada no tiene partículas mayores a 5 micras. Entonces, ese es el papel que juega, eso es lo que hace la filtración por cartucho. Cuando hablamos de agua de mar, de agua con salinidad alta, será agua salada, también el material ideal para estas carcasas portafiltros de cartuchos es el poliéster, ya que otros materiales, con la experiencia, nos hemos dado cuenta que tienden a corroerse y a crear problemas de diferentes tipos, problemas de no solamente corrosión, sino también eficacia del equipo a la hora de retener partículas. Esta sección de parámetros de diseño no es para, digamos, entrar en mucho detalle, pero sí yo creo que va a servir para todos aquellos que de una u otra forma o intervienen o supervisan lo que es la selección y diseño de salador. Y lo primero que yo creo que todos tenemos que tener muy claro es el pretratamiento funciona de una forma y los parámetros de diseño para el pretratamiento funcionan de una forma, y de otra forma cuando es un sistema de limpieza. ¿Cuál es el principal factor que tomamos en cuenta? Es el caudal que va a pasar por cada unidad de cartucho o por cada sección de 10 pulgadas de cartucho. En la industria actualmente se ha convertido prácticamente en un estándar mirar el caudal no en función del cartucho, sino en función de cada 10 pulgadas para poder comparar luego manzanas con manzanas, si hay una opción que es para cartuchos de una longitud y luego otra opción que es para cartuchos de otra longitud, siempre y cuando hablemos del mismo tipo de cartucho. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo del caso, habrá que mirar si tiene cabida diseñar con un caudal por cada cartucho más agresivo, que pudiera ser la última columna de la tabla que se muestra en esta diapositiva, o si nos tenemos que ir hacia, más bien cerca del límite conservador, que sería la columna número 2 en esta tabla. Entonces, esto tiene un impacto grande, realmente. Por poner un ejemplo muy sencillo, si tenemos que diseñar o seleccionar uno de estos equipos para un caudal de 95 metros cúbicos hora, vemos que
básicamente, si consideramos, por parámetros que luego vamos a comentar, debemos irnos a una selección conservadora, es decir, un caudal por unidad de cartuchos conservador de, por ejemplo, 3 galones por minuto por cada 10 pulgadas, seleccionaríamos una carcasa portafiltros de 35 cartuchos de 40. Y si por las características y condiciones de operación podemos irnos a un extremo más conservador, más agresivo, entonces si consideramos 5 galones por minuto, ya nos podemos ir, por ejemplo, a una de 22 cartuchos de 40 pulgadas. Es decir, un rango bastante grande, entre 22 y 35, hay realmente una diferencia importante. Cuando nos vamos a plantas medianas y grandes, realmente la diferencia en el CAPEX puede ser bastante importante. Entonces, ¿qué hacemos para saber si podemos irnos con una selección con este parámetro más conservador o más agresivo? Pues allí el factor principal va a ser el tipo de agua y la calidad de esta agua. No es lo mismo seleccionar una de estas carcasas portafiltros de cartucho para un agua de mar o para un agua de pozo en un sitio donde la salinidad es muy baja. Entonces, todo ese tipo de cosas van a tener un peso que luego hay que considerar caso por caso. Otra cosa es el tipo de aplicación. No va a ser lo mismo seleccionar para un pretratamiento, como mencionaba hace un momento, o para un sistema de limpieza donde el agua que se va a filtrar ya es un permeado de una osmosis inversa, por lo tanto, prácticamente no debería tener sólidos suspendidos, por lo tanto podemos pasar más caudal por cada cartucho. Y así diferentes escenarios, ¿no? Luego, el tipo de cartucho también tiene un factor importante en la selección, y esto también debemos poner en una balanza qué es más importante, el CAPEX, el costo del equipo, o el costo de operación. Entonces, allí, cuando hablamos de tipo de cartucho, podemos seleccionar un portafiltros donde los cartuchos son plisados, que aunque el cartucho cueste más dinero el día 1, hay otras ventajas que pueden tener con el costo del equipo, que sea muy inferior, la frecuencia de recambio de cartuchos, o el hecho de que sea mucho más amigable y más rápido para el operario cambiar el tipo de cartucho utilizado con respecto a los tradicionales. Pasamos a comentar en más detalle cuáles son aquellos aspectos que impactan el costo del equipo y aquellos que impactan el OPEX. La presión de diseño es uno de los factores que más impacta el costo del equipo, y que además, como estos equipos son muy específicos para agua de mar, estas carcasas portafiltro de cartucho en FRP, en poliéster, reforzado con fibra de vidrio, realmente hay personas que miran este envase a presión y lo quisieran comparar con envases a presión metálicos, de acero al carbono, acero inoxidable, y hay algo que es muy particular en este tipo de equipos, y es lo susceptible que son a que aumente el precio, el costo de fabricación, en función de la presión de diseño, y sobre todo en el tipo de presiones con las que trabajamos en las desaladoras y en esta fase del proceso. ¿Qué pasa? Que como son carcasas hechas de poliéster, necesitan los refuerzos de fibra de vidrio para que ese envase no tienda a expandirse, como por ejemplo ocurriría con un globo. Cuando aumentamos la presión interna, las paredes tienden a expandirse, y cuando aumentamos la presión dentro de este envase de poliéster, tendería a expandirse si no le aplicamos suficientes capas de refuerzo de fibra de vidrio. Entonces, esto hace que el espesor de este equipo aumente de forma considerable si la presión aumenta incluso un bar. Si pasamos de 6 bar a 7 bar, ese espesor lo vamos a poder apreciar de forma considerable, cómo va a aumentar, y por supuesto el costo. Esto realmente no ocurre de forma similar en envases a presión metálicos. Podemos ver que tanto el precio, el costo de fabricación, como
el espesor de las paredes de un envase metálico realmente no aumenta de forma considerable cuando subimos, por ejemplo, en presiones típicas entre 7 bar o 6 bar y 10 bar. Esto sí ocurre con envases a presión en fibra de vidrio. Pasar de 7 bar a 10 bar va a representar una diferencia en el costo grande y en el espesor de las paredes de este equipo. Entonces, un poco la moraleja es, debemos ser un poco más cuidadosos cuando decidimos cuáles son las especificaciones de presión. Si vamos a operar a 5 bar, sabemos que la bomba que alimenta a este equipo no va a superar en ningún momento, no tiene forma de superar los 5 bar, entonces quizás no tenga sentido económico que la especificación sea 10 bar, por ejemplo, para este equipo, ¿no? Un poco para tratar de ser conscientes en cuanto al impacto que va a tener en el costo. Los materiales tienen también un impacto importante, en particular los dos materiales principales que se utilizan en estos equipos en la carcasa del equipo son la fibra de vidrio y las resinas. El que puede tener un impacto porque puede variar más es qué tipo de resina se utiliza. En esta tabla mostramos las que más se utilizan y cuando nos movemos de izquierda a derecha en esta tabla pasamos de poliéster ortoftálico a isoftálico y luego a vinilester, vamos viendo cómo aumenta la resistencia mecánica, resistencia a temperaturas extremas y resistencia a la abrasión y a la corrosión. Estos tres factores tienen un alto impacto en la eficacia y la durabilidad de estos equipos y realmente no es recomendable utilizar poliéster ortoftálico. Tenemos dos capas que están muy diferenciadas, sobre todo en estos equipos a nivel mediano y grande, de diámetros medianos y grandes, donde siempre hay una primera capa, que es la que está en contacto con el agua, que es, la llamamos barrera química, porque va a estar en contacto con todos esos componentes que pueden ser corrosivos o abrasivos, y esa capa siempre debería ser de vinil éster. Luego, donde hay más debate es, ¿tiene sentido económico que la capa que no está en contacto con el agua, que su función es que, que este envase resista la presión y que llamamos capa estructural, si esta capa tiene sentido que sea de poliéster ortoftálico o isostálico? Realmente el ortostálico, aunque es más barato, realmente no es adecuado ni siquiera para esa capa de la carcasa, porque si llega a existir, se llega a remover la capa, la barrera química, el agua de mar va a estar en contacto con este material que no es apto para el uso con agua de mar. Entonces, es muy importante tener claro e incluso especificar que incluso para la capa estructural no se utiliza poliéster ortostálico, se utiliza poliéster isostálico. Otro material que es, o materiales que son muy importantes, son los que se utilizan dentro de estos equipos, ya que van a estar en contacto con agua de mar, van a estar sometidos a fuerzas externas, los operarios van a tener que, digamos, interactuar con ellos cada vez que hay recambio de cartuchos, es decir, tienen que ser no solamente resistentes al tipo de agua con la que van a estar en contacto, sino también a esos esfuerzos a los que van a estar sometidos. Entonces, no todos los plásticos son iguales. Obviamente, es preferible utilizar plásticos porque van a estar en contacto con agua de mar y la utilización de metales no es aconsejable en estos casos, porque incluso dúplex se puede corroer. Entonces, realmente es preferible utilizar materiales plásticos. Sin embargo, no todos los plásticos son iguales y eso vamos a hablar un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el principal componente que es muy importante tener claro, incluso a la hora de seleccionar estos equipos
poner el ojo en este componente es la guía que soporta el cartucho, porque es la que le da la eficacia a este equipo. Si la guía que soporta el cartucho o está diseñada o fabricada de una forma que no garantiza su desempeño durante la vida útil de la planta, nos vamos a encontrar más temprano o más tarde con problemas con estos componentes y con la eficacia de la filtración por cartucho. Porque basta con que un solo cartucho falle o que no selle bien para que haya un bypass y así comprometer la integridad de las bombas de alta presión y de las membranas, que es lo que queremos proteger. Entonces, si tenemos una carcasa con 100, 200, 500 cartuchos y aunque sea un cartucho falla, estamos comprometiendo la vida útil de los equipos que queremos proteger. Entonces, realmente, como esto es un sistema de seguridad, la filtración por cartucho, quiero que se nos quede a todos claro en la mente, es un sistema de seguridad y necesitamos que funcione de forma eficaz porque si no, al final no está haciendo ninguna función allí. No está allí para mejorar la calidad del agua, está para proteger y si sus componentes internos no trabajan de forma eficaz, pues no están haciendo nada allí, ¿no? Entonces hay 4 cosas que hay que tener muy en cuenta. Uno es el soporte del cartucho debe asegurar el cartucho en toda su extensión. Es decir, tenemos un cartucho, incluso tengo por aquí, este es un ejemplo bien cortito de 10 pulgadas, debe sujetarlo en toda su extensión y especialmente en los 2 extremos. Debe resistir ataques químicos y ataques de altas temperaturas, es decir, corrosión, abrasión, temperaturas extremas, sobre todo altas temperaturas, porque un poco, si nos ponemos a pensar en los 2 extremos de temperatura, este tipo de equipos, cuando están ubicados en sitios donde la temperatura puede bajar de 0, realmente van a estar bajo techo, van a estar en lugares donde está más controlada la temperatura y por lo general el agua no va a estar por debajo de 0 porque al final causaría muchísimos problemas aguas arriba, entonces no llega a esas temperaturas tan bajas. Pero por el otro extremo, sí que se suelen utilizar estos equipos, sobre todo en plantas medianas y grandes, incluso a la intemperie. Entonces, si estamos en un sitio, ocurre mucho, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde hay equipos que están a la intemperie, donde en verano tenemos temperaturas realmente extremas y estos componentes, sobre todo pasa mucho con los plásticos, suelen, algunos de ellos, deteriorarse de forma mucho más rápida si están sometidas a temperaturas altas. Entonces, muy importante que especialmente esta barra guía, que es la que le da la eficacia a este equipo, está hecha de los materiales adecuados para resistir esas altas temperaturas y también para resistir a todo lo que va a estar expuesto mecánica y químicamente. El diseño debe otorgar o permitir que la mayor área transversal en la base de la espada, nosotros le llamamos espada a esta, digamos, a lo que es la guía del cartucho, debe permitir que en el área transversal tenga la mayor área posible, porque esto es lo que va a hacer, va a minimizar la pérdida de carga y el consumo energético, que es lo que permite que baje el OPEX. El diseño y calidad de fabricación de este componente es lo que garantiza que se lleve bien el cartucho y evitar fugas, como comentábamos. 3 cosas puntuales acerca de este componente. Uno es que ocurre con relativa frecuencia que este componente puede fallar cuando los componentes que forman parte de la espada están pegados entre sí, cosa que no ocurre cuando están termofusionados entre sí. Como vemos en la segunda foto de izquierda a derecha, si colocamos la barra guía en el molde que luego va a inyectar esta pieza, entonces vemos que esto va a estar termofusionado entre sí y no va a haber probabilidades de fuga o de que falle y por lo tanto se produzcan problemas de fuga. El material debe soportar las condiciones de operación, no va a ser lo mismo una espada guía de FRP que una, por ejemplo, de PVC. Porque
la resistencia a las condiciones de operación van a ser totalmente diferentes. Y luego, el diseño de la guía debe garantizar que se selle bien, no solo el cartucho, pero se debe sellar bien en 3 lugares. Uno es en la parte inferior, entre el cartucho y la espada. Otro es entre el cartucho y la espada, perdón, el cartucho y la tuerca en la parte de arriba. Y el otro es entre la espada y la placa de falso fondo que separa el compartimento de agua bruta del compartimento de agua filtrada. También una fuente. De hecho, hemos tenido experiencias donde hemos ayudado a clientes a resolver justamente ese problema que al final, como les decía, impacta equipos importantes aguas abajo. También importante el impacto que tiene tanto en el CAPEX como el OPEX el hecho de utilizar espadas. Parece mentira, pero el tiempo que se invierte en una desaladora cuando el equipo llega sin las espadas instaladas es considerable. El tiempo que la persona tenga esté capacitada para hacerlo bien puede convertirse en un reto para el proyecto. Y más allá de eso, el OPEX, el costo en horas hombre, el tiempo adicional que puede durar una persona en instalar los cartuchos cuando ya existe una espada guía puede ser hasta 75% menor al tiempo que invierte el operario en cambiar cartuchos con un sistema más complejo y menos amigable. Entonces, cuando una espada guía simplemente permite que se deje caer el cartucho y ya va a llegar al sitio adecuado, lo cierra y el operario se puede asegurar que selló bien cada uno de los cartuchos, realmente permite operar muchísimo más rápido estas carcasas, invertir todo ese tiempo que antes se utilizaba en cambiar cartuchos, invertirlo en otras labores o de mantenimiento, o incluso si una planta tiene una plantilla de operarios, yo que sé, una planta grande de 10 personas, 10 operarios, a lo mejor pueden reconsiderar cuántas personas necesitan y por lo tanto también reducir el OPEX, ¿no? Hay diferentes áreas por las cuales la operación de la planta se va a ver beneficiada con este tipo de sistemas. También tenemos el impacto que tiene la configuración del equipo, ya sea si se instala de forma horizontal o vertical. La configuración horizontal tiene 2 ventajas principales a nivel técnico. Uno es que no requiere plataforma y otro es que no requiere puente grúa para abrir el equipo o cambiar cartuchos. Y esto realmente tiene un impacto que es difícil algunas veces de cuantificar, pero tiene un impacto muy grande a nivel de operación, de no solamente el tiempo que invierte el operario, el riesgo que tiene el operario al realizar esta actividad, que si la tiene que realizar con frecuencia, cada pocos meses, en algunos casos extremos cada pocas semanas, realmente cada vez que el operario tiene que subir y bajar escaleras, que tiene que operar a cierta altura, todo esto es un riesgo. También cuando el operario tiene fácil acceso, como vemos en las 2 primeras fotos de la izquierda, fácil acceso a la carcasa y a cambiar los cartuchos, realmente es más probable que el operario tenga esa intención de realizar un buen trabajo de recambio de cartuchos, a diferencia de cuando se le hace difícil llegar o a lo mejor tiene algún riesgo. Entonces, tiene esas ventajas, algunas de ellas son cualitativas, algunas de ellas pueden ser más o menos relevantes, pero definitivamente tiene sus ventajas importantes. Luego, pudiéramos hablar de desventajas en el sentido de el área que ocupa, la huella que ocupa el equipo suele ser mayor que la huella que ocupa un equipo instalado verticalmente y utiliza el brazo pescante, lo cual significa que el costo del equipo puede ser mayor que el costo de un equipo vertical. No solamente el brazo pescante, sino también las patas, pueden hacer que el costo del equipo suba comparado con la opción vertical. Las principales ventajas de la opción vertical es que dependiendo del diseño puede no requerir un brazo pescante, lo cual baja el precio, y puede no requerir
y al final requiere también una huella menor. Son las dos principales ventajas de la configuración horizontal. En general, bueno, también podemos decir que en general el costo del equipo puede ser menor y se pudieran considerar como desventajas el hecho de que por lo general requiere una plataforma y por lo general requiere un puente de grúa, sobre todo en los tamaños más grandes como los que vemos en las fotos del centro en color azul, lo cual pudiera llegar a ser un costo adicional para el proyecto o pudiera ser que ya está considerado. Entonces, dependiendo de cuáles son las prioridades, si es la ergonomía, la facilidad para el operario o el costo del equipo, podemos considerar que una opción u otra es la más conveniente. También el sistema de apertura tiene un impacto, sobre todo en el CAPEX, el costo del equipo tiene un impacto significativo. Cuando pasamos de izquierda a derecha, hay tres sistemas de apertura principales, los que consideramos sistemas de apertura rápidos, inspirados en el sistema de apertura que tienen los tubos de membrana de osmosis inversa. El segundo, en el centro, es el sistema de apertura tradicional, con una doble brida en la tapa y tornillos alrededor. Y el último de la derecha es el sistema con tornillos pivotantes, que es el que mayor coste de fabricación tiene, ¿no? Al final también podemos ver que hay ventajas y desventajas en la operación, en la facilidad para el operario, y luego poner en la balanza qué es más crítico, si el costo o la ergonomía y facilidad, rapidez de recambio. Ya para concluir, en cuanto al contenido técnico, quisiera mostrar dos casos donde mostramos cómo impacta el precio o cómo varía el precio en función de ciertos parámetros. En este caso, en el primer caso de estudio, hablamos de el tipo de cartucho o la longitud del cartucho. Para este caso específico, hablamos de un caudal determinado, está en la segunda fila, y hablamos de que cuando trabajamos con cartuchos de 40 pulgadas, para tratar ese caudal necesitaríamos 240 cartuchos. El diámetro de la carcasa, que es lo que más impacta el costo del equipo, sería de unos 1200 milímetros, y este lo consideramos el caso base. Luego, cuando pasamos a cartuchos de 50 pulgadas de longitud, un poco más largos, ya vemos cómo la cantidad de cartuchos necesaria disminuye, y como el diámetro tiene un impacto mucho mayor en el costo del equipo que la longitud, entonces vemos que hay una reducción en el costo del 10%. Y si pasamos a cartuchos de 70 pulgadas, disminuye aún más el diámetro a 1 metro y un ahorro de 17%. Y cuando pasamos a cartuchos de alto caudal, ya no hablamos de cartuchos tradicionales que son bobinados o expandidos, sino de cartuchos plisados. Ya el diámetro no es de 2.5 pulgadas, sino de 6 por lo general, y en este caso, cartuchos de 60 pulgadas de longitud, disminuimos a solamente 11 cartuchos. Y el diámetro de la carcasa también disminuye y hay un ahorro del 22%. Otro caso donde también vemos cómo varía de forma incluso más dramática el costo del equipo es cuando variamos el caudal de filtración por unidad de cartucho, o el parámetro que comentábamos hace un rato, por cada 10 pulgadas de cartucho. En la primera columna vemos el caso base, en todas ellas el caudal es el mismo, en todas ellas trabajamos con el mismo cartucho y simplemente estamos variando cuánto caudal pasamos por cada cartucho o por cada 10 pulgadas. En el primer caso, 0.65 metros cúbicos hora por cada 10 pulgadas, un caso muy típico para agua de mar, y el diámetro de la carcasa sería de 1500 milímetros, 1,5 metros, y 370 cartuchos. Si decidimos que vamos a trabajar con un caudal más agresivo por cada cartucho, en este caso 0.8 metros cúbicos hora por cada 10 pulgadas, bajamos a 300 cartuchos y el diámetro también disminuye, hay un ahorro de 20%. Y en el último ejemplo, cuando trabajamos a 1 metro cúbico hora por cada 10 pulgadas, disminuye aún más el diámetro y el ahorro es de un 40%. Esto, por un lado, es emocionante. Vemos cómo tenemos el potencial de bajar incluso en un 40% en este ejemplo el costo del equipo, y eso es bastante tentador. Por otro lado, yo creo que
a veces hay personas que toman esta decisión y toman una decisión muy rápida pensando solamente en el CAPEX y en el corto plazo. Sin embargo, la calidad del agua y las condiciones específicas de esa planta deben determinar cuál es el límite. A ver, quizás me puedo ir un poco por encima de 0,65, pero pretender ahorrar 40% yéndome a 1 metro cúbico hora por cada vez pulgadas pudiera ser exagerado y pudiera hacer que quizás no durante todo el tiempo, pero quizás en épocas donde la calidad del agua empeora, pueda haber problemas importantes porque la frecuencia de recambio de cartuchos se puede hacer inmanejable. Entonces, muy importante tener mucho cuidado a la hora de seleccionar este parámetro, porque si bien puede ayudar a bajar el costo del equipo, también puede impactar de forma muy grande tanto la frecuencia de recambio de cartuchos como el consumo energético. Cuando trabajamos a caudales muy altos por cada cartucho, trabajamos a flujos turbulentos, el consumo energético va a ser mucho mayor y al final realmente al nivel de operación puede ser perjudicial. Y por último, quiero aprovechar también para mostrarles ejemplos de diseños que son preferidos en la desalación de agua de mar. Vemos este ejemplo de la desaladora de Tahuila, la más grande del mundo, con más de 900.000 metros cúbicos día, donde el pretratamiento utiliza este tipo de carcasas portafiltro de cartucho, en específico utiliza 48 de estas, donde cada una de ellas tiene un diámetro de 1.600 milímetros, casi 6 metros de altura, cartuchos de 70 pulgadas de longitud, y este tipo de sistema es en el cual se sube la tapa con una grúa externa y también se levantan y se sacan todos los cartuchos como un paquete. Y esto es muy beneficioso. Una de las razones por la cual es tan popular este diseño, voy a mostrar en la siguiente planta, es por los beneficios que tiene en la operación. Esta otra planta, Schwalbe 3, de 250.000 metros cúbicos día, 14 portafiltros de cartucho, también de este mismo tamaño, donde vemos que también tiene el sistema donde se levanta, en la siguiente foto se ve mejor, se levanta la tapa con una grúa, luego se levanta todo el paquete de cartuchos con una grúa, y esto permite minimizar el tiempo que la planta está, o que esta carcasa está fuera de operación. Es decir, en este caso hay 14 carcasas, durante cierto tiempo la planta va a operar con una carcasa menos, porque la tienes abierta, porque estás cambiando cartuchos, y durante ese tiempo el resto de los cartuchos están sufriendo más y están siendo expuestos a un mayor caudal cada uno de los cartuchos. Para minimizar este tiempo, lo que hacemos es que se saca todo el paquete, se tiene otro paquete ya preparado, que se cambia y se cierra el equipo y ya se vuelve a operación en un tiempo mínimo. Porque todo lo haces además con la ayuda de una grúa y no tienes que cambiar uno por uno los cartuchos. Esto además permite o ayudar a optimizar el uso del personal en la planta, porque una vez que se saca todo ese paquete, no tienes por qué cambiar los cartuchos de ese paquete en ese momento. Los operarios tienen cierta cantidad de tiempo, puede ser semanas o incluso meses, para preparar el paquete que va a ser necesario para la siguiente recambio de cartuchos. Otro diseño que sigue siendo muy popular es el de tradicional, donde hay un brazo pescante que sujeta la tapa, que ayuda a girar la tapa cuando se quiere abrir y cerrar el equipo. Esta planta es la de Agadir, en Marruecos, también una de las plantas desaladoras más grandes que existe. Y también hablamos de algunas de las carcasas son de ese mismo diámetro, 1.600, otras son un poco más pequeñas. Este otro ejemplo es la desaladora de Atacama, en Calderas, en Chile. Este en particular es para el sistema de limpieza. Como decíamos, no siempre los parámetros para decidir el diseño de la carcasa son iguales para el sistema de limpieza o para el pretratamiento. En este caso,
También se utiliza el sistema donde se saca la tapa y los cartuchos con una grúa externa. Esta es la carcasa portafiltros de cartucho TFRP más grande del mundo, con casi 2 metros de diámetro, y básicamente es un ejemplo de lo que se hace no solamente a nivel de diseño, también a nivel de color. Podemos ver cómo, al tratarse de un sistema de limpieza donde hay químicos en esta agua, el color del equipo se decidió que fuese este para evitar confusión con lo que es agua de mar o agua tratada y lo que es un agua que contiene químicos, lo cual hace un riesgo mucho mayor en la operación. Otro ejemplo, también en Chile, la planta desaladora norte de aguas de Antofagasta. Estos equipos tienen una particularidad y es que permiten hacer el uso o de cartuchos tradicionales. Cuando digo cartuchos tradicionales, hablo de los que tienen 2 pulgadas y media de diámetro y longitud, que puede ser 40, 50, 70, o si se cambian los componentes internos, el cliente, el usuario del equipo, puede utilizar cartuchos de alto caudal, lo cual le da una flexibilidad impresionante, ya que cambian las condiciones, ya sea o de precio de cartucho o lo que sea, puede decidir cambiar el tipo de cartucho en cualquier momento. Me quedan solamente 2. Esta es la desaladora de Talara en Perú, donde también se utilizan 2 tipos de diseño. El que vemos en el centro, la foto en el centro, es el que se sacan los cartuchos todos en un paquete. El de la foto más pequeña, a la derecha, son equipos más pequeños, son de 700 milímetros de diámetro. Sin embargo, es el diámetro mayor al cual se suele utilizar el sistema de apertura rápido, que es el que optimiza el costo del equipo. Más allá de allí, a un diámetro mayor, por ejemplo los del centro que tienen un diámetro de 1 metro, ya los sistemas de apertura disponibles son otros. Leo, no te estamos escuchando en este momento. ¿Me confirmas, Elaine, por favor, si están escuchando a Leo nuestros asistentes? No escuchamos, Raji. No escuchamos, Raji. No, no lo escucho. Está en mute. Sí, pero creo que él está intentando aperturarlo y no le permite. A ver, ¿ahora sí? Sí. Ok. Bueno, no sé si esto es reciente o tiene un rato que no se escucha. No, solamente en esta que entiendo es tu última lámina, ¿verdad? Sí, creo que sí. A ver. Sí, esta es la última. Adelante. Ok. Decía que en esta planta el diseño que se decidió fue utilizar cartuchos de alto caudal, ya que aumenta a minimizar el costo del equipo. Es un equipo para el sistema de limpieza, con lo cual no se va a usar con mucha frecuencia. Aún así, tiene el beneficio de que sea rápido el recambio de cartuchos, porque para este caudal, vamos a comparar simplemente este caudal, 36.000 metros cúbicos día, utilizamos solamente unos 25 cartuchos de alto caudal y somos capaces de tratar un caudal muy similar al que trata esta otra carcasa con prácticamente 500 cartuchos. Entonces, de cambiar 500 cartuchos a solamente cambiar 25 cartuchos, realmente el tiempo que invierten los operarios es muchísimo menor, con una eficiencia de filtración mayor que aportan los cartuchos de alto caudal y de alta eficiencia, y que además minimiza el costo del equipo de una forma dramática. El equipo tiene un diámetro de 1200 milímetros comparado con el otro que les mostraba, que es de 1800. Entonces, eso era lo último que quería mostrar en ese ejemplo. Y bueno, gracias y atentos a cualquier pregunta que pueda hacer. Muchísimas gracias, Leo, por tan interesante presentación. Como estamos
muy por encima del tiempo. Vamos a hacerte una sola pregunta. Sin embargo, tenemos unas cuantas preguntas en nuestra lista de asistentes, así que el resto te las haremos llegar vía correo electrónico para que puedas responder de forma directa. Ok, voy con esta. ¿Se puede realizar retrofit en los filtros de cartucho que no tienen la tecnología de tomar todos los cartuchos como un paquete? Esto no es muy común, sin embargo, sí es posible y depende mucho del diseño original del equipo. Hemos tenido experiencias tanto en plantas grandes, como esta que les mostraba hace poco, donde lo que hicimos fue, lo que pasa es que en esta foto no se ve, pero antiguamente había un equipo que era el original, que estaba en la planta, y lo que hicimos fue que la brida de entrada y salida son exactamente en la misma ubicación que las antiguas, se quitó el equipo anterior y se instalaron estos filtros. No sé si ese es el tipo de retrofit al que se refiere la pregunta, me imagino que se refiere más a si una carcasa que solo tiene un tipo de cartucho, se le pudiera instalar otro tipo de cartucho. Ese tipo de retrofit también lo hemos hecho y dependiendo de las características originales del diseño de la carcasa, sí que lo podemos hacer. De hecho, tenemos carcasas para ciertos tamaños donde nosotros aportamos esa opción. Si el cliente quiere hacer el cambio, no solamente hablamos de carcasas grandes, sino también más pequeñas, donde si el cliente quiere hacer el cambio, pues se lo ponemos muy fácil. Entonces, sí es técnicamente posible y es una excelente pregunta porque ayuda a que los clientes puedan probar diferentes opciones que les convengan tanto para el CAPEX como para el OPEX. Muchísimas gracias. Acabamos entonces de tener la presentación del señor Leo Tuaparra de Piedmont Pacific, empresa social ADIR. Gracias, Leo. Te haremos llegar el resto de las preguntas vía correo electrónico. Muy amable por tu participación y siempre a disposición hacia ADIR. Gracias a ustedes.